Corazón entre fronteras. 4 países y un sueño que se niega a morir. Episodio 2. El país donde descubrí que sí era capaz. Aquí las fronteras cambian, pero las historias permanecen. Cada historia ha sido escrita por quien la vivió y cobra vida a través de mi voz. Esta es la historia de Janet Sánchez, aunque muchas personas la conocen como Pequita. Una mujer que salió de Venezuela sin saber cuántas veces tendría que comenzar de nuevo, pero con un sueño que se negaba a desaparecer. En el episodio anterior, Janet dejó atrás su país, su familia, su casa y la pequeña empresa que había intentado construir. El 20 de agosto del 2018, subió a un avión rumbo a México. No sabía exactamente qué encontraría al otro lado de aquella primera frontera. Solo sabía que quería descubrir de qué era capaz cuando tuviera que sostener su vida por sí misma. Y fue en México donde comenzó a encontrar las respuestas. A veces cruzar una frontera no solo cambia el lugar donde vivimos, también nos permite conocer una versión de nosotros mismos que todavía no sabíamos que existía. Cuando el avión aterrizó en México, yo llevaba conmigo muchas emociones. Había tristeza por todo lo que acababa de dejar. Había miedo por la incertidumbre, pero por encima de todo sentía ilusión, la ilusión de empezar de nuevo. México no era completamente desconocido para mí. Ya lo había visitado en otras ocasiones y uno de mis hermanos vivía ahí, pero esta vez era diferente. Esta vez no llegaba como turista, no tenía un boleto para volver a casa después de unos días. Llegaba para construir una vida. Llegaba sabiendo que mi padre ya no me mantendría, y aunque aquello podía darme miedo, también era exactamente lo que había pedido. Quería demostrarme que podía sostenerme, que podía tomar mis propias decisiones, que podía trabajar, equivocarme y encontrar mi camino sin depender siempre de alguien más. Había salido de Venezuela buscando oportunidades, pero en el fondo también había salido buscando a Janet. Quería saber quién era yo cuando nadie resolviera mis problemas. ¿Quién era cuando tuviera que comenzar desde cero? ¿Quién podía llegar a ser lejos de todo lo conocido? Mi nueva vida comenzó en Tulancingo, en el estado de Hidalgo. Era una ciudad que nunca había conocido. Todo era nuevo para mí. Sus calles, la gente, el ritmo de cada día, los pequeños detalles que te recuerdan que has llegado a un lugar distinto. Pero en lugar de sentir que no pertenecía, sentía emoción. Recuerdo aquella sensación de mirar alrededor y pensar, aquí estoy, este puede ser mi lugar. Desde niña había soñado con conocer el mundo. Había imaginado ciudades nuevas, escenarios, proyectos y personas diferentes. Y ahora estaba ahí. No sabía si todo saldría bien, pero por primera vez sentía que el mundo que tanto había querido explorar comenzaba a abrirse frente a mí. Mis primeros meses en México no estuvieron llenos de grandes escenarios. Tampoco comenzaron con artistas, cámaras o transmisiones. Comenzaron con trabajo, con adaptación, con la necesidad de aprender a sostenerme. Trabajé en perfumerías, después trabajé en telecomunicaciones. No era exactamente la vida que había imaginado cuando estudié comunicación social. No era todavía el sueño artístico que llevaba dentro desde niña. Pero cada salario tenía un significado especial. Era dinero ganado por mí. Era la prueba que podía levantarme cada mañana, cumplir con mis responsabilidades y empezar a construir una vida con mis propios esfuerzos. Pero por primera vez, ya no era solamente la hija que recibía ayuda económicamente de su padre. Ahora era una mujer intentando abrirse camino. No todo era sencillo. Empezar desde cero nunca lo es. Había que adaptarse a una nueva ciudad, a nuevas costumbres y una vida que todavía no sentía completamente mía. Pero incluso los días difíciles tenían algo que no había sentido durante mucho tiempo en Venezuela: movimiento. Estaba avanzando. Quizás no avanzaba exactamente por el camino que había imaginado, pero avanzaba. Y después de sentirme tan estancada, eso ya era una victoria. Cada jornada me enseñaba algo, que podía aprender,
que podía adaptarme, que podía seguir adelante sin tener todas las respuestas, pero poco a poco aquella decisión que había tomado con miedo empezó a convertirse en una certeza. Tal vez sí podía hacerlo, tal vez sí era capaz. Los sueños tienen una forma curiosa de regresar. A veces creemos que los hemos dejado atrás, pensamos que pertenecen a otra etapa de nuestra vida, pero permanecen en silencio esperando una nueva oportunidad para encontrarnos. En México la fotografía volvió a encontrarme. Volví a tener una cámara entre las manos. Volví a pensar en encuadres, imágenes y proyectos. Volví a sentir esa emoción que había experimentado cuando abrí mi pequeña empresa en Venezuela. Era como reencontrarme con una parte de mí que creía haber perdido al marcharme. En Venezuela mis cámaras habían representado una empresa que no pude sostener. También habían sido las herramientas con las que grabé imágenes que terminaron poniéndome en peligro. Pero en México volvieron a representar creación, posibilidades, futuro. Poco a poco fui haciendo contactos, comencé a acercarme nuevamente al mundo de la producción audiovisual. Surgieron oportunidades relacionadas con la fotografía, los videos y la música. Tuve la dicha de participar en proyectos vinculados con artistas como Mario Sandoval y otros nombres del mundo musical. No era solamente el hecho de trabajar cerca de personas reconocidas, lo importante era lo que aquellas experiencias despertaban dentro de mí. Cada cámara, cada grabación, cada nuevo contacto, todo me recordaba a la niña que soñaba con ser artista. Aquella niña que quizás no estaba sobre un escenario, pero estaba cerca del mundo que siempre había imaginado. Y recuerdo pensar, este es mi mundo, aquí me quiero quedar. Por primera vez, sentía que haber dejado Venezuela empezaba a tener sentido. No porque hubiera olvidado todo lo que dejé, sino porque comenzaba a ver lo que también podía encontrar. Había oportunidades, había movimiento, había personas dispuestas a confiar en mi trabajo y sobre todo había una versión de mí que empezaba a recuperar la ilusión. México no solo me estaba dando trabajo, me estaba devolviendo una parte de mi identidad, la parte que necesitaba crear, comunicar, sentir que podía construir algo propio. Y durante un tiempo pensé que quizás ya había encontrado mi lugar. Pero todavía faltaba una parte de mí por descubrir, una parte que no estaba detrás de una cámara, sino delante de ella. En 2019, después de llevar aproximadamente un año en México, alguien me hizo una pregunta que terminaría cambiando mi camino. Si te gusta hablar, si te gustan los videojuegos y disfrutas relacionándote con la gente, ¿por qué no haces streaming? La idea me pareció casi perfecta. Hablar, jugar, compartir, entretener y recibir un pequeño pago por hacerlo. Pensé, ¿por qué no? Quizás sin darme cuenta, aquella propuesta reunía muchas partes de mí que hasta entonces habían seguido caminos separados. Mi carrera en comunicación social, mi amor por los videojuegos, mis ganas de expresarme, mi sentido del humor y esa niña que siempre había soñado con ser escuchada, comencé a transmitir en una aplicación. Al principio me pagaban una pequeña cantidad, no era una fortuna, tampoco significaba que ya hubiera alcanzado el éxito, pero para mí tenía un valor enorme. Alguien estaba reconociendo mi capacidad para comunicar, mi personalidad, mi manera de entretener. Por primera vez podía ganar algo de dinero haciendo una actividad que se parecía profundamente a mí. Y aquello abrió una puerta que ni siquiera sabía que existía. Poco a poco fui conociendo a otras personas dentro de este mundo, otros creadores, jugadores, personas que entraban en mis transmisiones para verme jugar, conversar o simplemente para pasar un buen rato. Yo llegaba para entretener, pero sin darme cuenta también comenzaban a acompañar. Detrás de cada pantalla había alguien, una persona que quizás había tenido un día difícil, alguien que necesitaba distraerse, reír, conversar, olvidar durante unas horas sus propios problemas. Al principio yo solamente encendía una cámara,
pero poco a poco alrededor de aquella cámara comenzó a formarse una comunidad, una familia virtual. En ese momento todavía no sabía cuánto iba a necesitarla en los años siguientes. No sabía que alguna de aquellas personas seguirían acompañándome cuando mi vida volviera a llenarse de incertidumbre. Tampoco sabía que en los días más difíciles una transmisión podría convertirse en el único lugar donde no me sentiría completamente sola. Solo sabía que cada vez que encendía la cámara, algo dentro de mí también se encendía. Podía hablar, reír, jugar, hacer bromas. Algunos días podía ser coqueta. Otros días aparecer con ropa cómoda, una gorra y ninguna intención de fingir perfección. Podía ser femenina, podía ser relajada, podía ser Janet, podía ser Pequita. Podía mostrar distintas partes de mí sin tener que elegir una sola. Quizás por eso el streaming comenzó a sentirse como una forma de hogar. No un hogar construido con paredes, sino con voces, comentarios, risas y personas que regresaban al día siguiente. Había salido de Venezuela queriendo descubrir quién era cuando dejara de depender de los demás. En México empezaba a encontrar algunas respuestas. Era capaz de trabajar, de sostenerme, de adaptarme, de volver a tomar una cámara, de relacionarme con artistas, de entrar en un mundo completamente nuevo, de hablar delante de personas que no conocía, de hacerlas sonreír, de crear algo que llevaba mi propia esencia. México me estaba demostrando que sí podía, que mi vida no tenía que quedarse detenida por todo lo que había vivido, que empezar de nuevo no significa llegar sin nada. Yo había llegado con mis estudios, con mi talento, con mis ganas, con mi manera de comunicar y con un sueño que todavía seguía vivo. Poco a poco todo aquello empezaba a encontrar un lugar. Durante un tiempo pensé, ya está, este es mi mundo, aquí me voy a quedar. Desde fuera parecía que todo estaba saliendo bien. Trabajaba, hacía fotografía, participaba en proyectos relacionados con artistas, transmitía, conocía personas, estaba cerca del ambiente creativo que siempre había deseado y muchas cosas realmente estaban bien. Pero hay vacíos que no aparecen durante los primeros días, llegan después, cuando la emoción del comienzo empieza a calmarse, cuando ya conoces las calles, cuando el nuevo país deja de sentirse como una aventura y comienza a convertirse en tu vida cotidiana. Entonces empiezas a notar todo lo que no viajó contigo. Empecé a extrañar a mi madre, a mi otro hermano, a la familia que había quedado repartida en distintos lugares. México me había tratado con cariño, las personas habían sido hospitalarias conmigo. Nunca sentí rechazo por ser venezolana. Al contrario, conocí personas capaces de ofrecerme comida, ayuda, una conversación o una oportunidad. Yo sentía un cariño muy especial por los mexicanos precisamente por eso, porque podían decirte, no tienes que comer, ven a mi casa y hacerte sentir bienvenida. Pero por más generoso que fuera un país nuevo, había efectos que no podía reemplazar. Podía estar rodeada de personas y sentir una ausencia. Podía terminar una transmisión sonriendo y al apagar la cámara encontrarme con el silencio. Podía sentir que mis sueños estaban comenzando a cumplirse y aún así preguntarme por qué no conseguía sentirme completamente feliz. Vivía con quien entonces era mi pareja. Mi hermano también estaba en México, aunque no vivíamos juntos. No estaba completamente sola. Pero la distancia de mi madre y el resto de mi familia comenzó a pesarme más de lo que había imaginado. Al principio era nostalgia, después empezó a convertirse en tristeza. Una tristeza difícil de comprender, porque parecía que no tenía derecho a sentirme así. Yo había elegido marcharme. Estaba trabajando, había encontrado oportunidades, me estaba acercando a mis sueños. Entonces, ¿por qué seguía sintiendo aquel vacío? Con el tiempo entendí algo. Cumplir un sueño no borra todo lo que tuvimos que dejar por perseguirlo. La ilusión de avanzar puede convivir con el dolor de extrañar. Podemos sentirnos agradecidos por la nueva vida y al mismo tiempo llorar por la anterior. La migración está llena de contradicciones. Nos permite conocer nuevas versiones de nosotros mismos
pero también nos obliga a mirar de frente todo aquello que quedó lejos. México me enseñó a confiar en mis capacidades, pero también me enseñó que la independencia tiene un precio. Ya no podía levantarme y encontrar a mi madre cerca. No podía compartir cada pequeño logro con toda mi familia. No podría regresar después de un día difícil al mismo hogar que siempre había conocido. El mundo que tanto había querido explorar empezaba a parecerme inmenso, y yo por momentos comenzaba a sentirme muy pequeña dentro de él. Fue entonces cuando mi padre volvió a aparecer con una nueva propuesta. Para ese momento ya no vivía en Arabia Saudita. Se había trasladado a España con su familia. Un día me preguntó: ¿te quieres venir a España? Aquella pregunta despertó muchas emociones. España era otro país, otro continente, otra cultura, otra oportunidad, pero sobre todo representaba la posibilidad de estar cerca de mi padre. Después de tanto tiempo, extrañaba a mi familia. Pensé que quizás ahí volvería a sentirme acompañada. Mi padre me dijo que me podría ayudar al principio, que me apoyaría en un lugar donde vivir y con los primeros pasos de aquella nueva etapa. Y yo quise creer que España podía ofrecerme algo que México, a pesar de todo lo hermoso que me había dado, no había conseguido entregarme por completo. La sensación de familia no fue una decisión sencilla. México había sido bueno conmigo, allí había aprendido a sostenerme, había regresado a la fotografía, me había acercado al mundo artístico, había encontrado el streaming, había comenzado a crear una comunidad. Y por primera vez había sentido que el sueño de aquella niña venezolana no era imposible. Por eso marcharme también significaba abandonar una parte de mí que apenas estaba empezando a nacer. Con el tiempo llegaría a arrepentirme muchas veces de haber salido de México, porque ahí había sentido algo que no encontraba desde hace tiempo, que estaba cerca del mundo al que quería pertenecer. Pero yo siempre he sido una persona que busca explorar, que intenta descubrir dónde está su lugar, y en aquel momento pensé que mi lugar podía estar junto a mi padre. Quizá no me marchaba porque México hubiera fallado, me marchaba porque mi corazón todavía seguía buscando algo. Había encontrado oportunidades, había encontrado independencia, había encontrado una nueva manera de usar mi voz, pero todavía buscaba pertenencia. Así que volví a mirar mi vida. Volví a pensar en todo lo que podía suceder y una vez más decidí moverme. Otra maleta, otro país, otro comienzo. México fue el lugar donde dejé de ser únicamente la joven que había salido de Venezuela, llena de miedos, de incertidumbre. Allí descubrí que podía trabajar, crear, adaptarme, conectar con otras personas y empezar una vida desde cero. México me enseñó que sí era capaz, pero también me enseñó que ser capaz no significa no necesitar a nadie, que la independencia no elimina la nostalgia y que algunas veces podemos encontrar el lugar donde nuestros sueños comienzan a crecer mientras el corazón continúa buscando a quien llamar hogar. Cuando acepté la propuesta de mi padre, pensé que España sería una nueva oportunidad. Pensé que estaría acompañada, que podría continuar con el streaming, que seguiría avanzando y que esta vez tendría a mi familia cerca. No sabía que estaba a punto de entrar en una de las etapas más difíciles de mi vida. No sabía que la diferencia horaria comenzaría a alejarme de mi audiencia, que la falta de documentos limitaría mis posibilidades, que una pandemia encerraría al mundo, que pasaría meses completamente sola, y que aquella mujer que en México había descubierto que si era capaz tendría que aprender algo todavía más doloroso: cómo sostenerse cuando sentía que ya no quedaba nadie a su lado. A veces la vida nos permite encontrar una parte de nosotros solo para llevarnos a un lugar donde tendremos que luchar por no perderla. Yo salí de México sabiendo que podía empezar de nuevo, pero todavía no imaginaba cuánto necesitaría recordar aquella certeza. En el próximo episodio de 4 países y un sueño que se niega a morir,
Janet llegará a España creyendo que la cercanía de su padre podrá aliviar la nostalgia que llevaba dentro. Intentará continuar con el streaming desde otro continente, pero la diferencia horaria, la incertidumbre migratoria y la llegada de la pandemia transformarán aquella nueva oportunidad en un largo periodo de aislamiento. Durante 9 meses, Janet tendrá que enfrentarse al silencio de una casa vacía y a una soledad que ninguna frontera había conseguido dejar atrás. Gracias por acompañarme en un nuevo episodio de Corazón en Fronteras. Si esta historia tocó tu corazón y tú también tienes una historia que merece ser contada, en Corazón entre Fronteras siempre habrá un lugar para escucharla. Porque las fronteras cambian, pero las historias permanecen.